Llevo bastante tiempo trabajando para mi empresa, diría que aproximadamente unos 6 años. Gracias al tiempo que he dedicado, tengo más antigüedad que otros guardias de seguridad. Además, cuento con mucha más capacitación y credenciales que la mayoría de ellos. Hace poco, la empresa consiguió un nuevo contrato para vigilar un gran edificio gubernamental. Lo extraño era su ubicación. No diré exactamente dónde está, pero para que se hagan una idea, se encuentra prácticamente en medio de la nada. Es un enorme edificio de 6 pisos, rodeado por un gigantesco estacionamiento. Todo el perímetro está cercado por una reja metálica de unos 3 metros de altura, coronada con alambre de púas. Solo hay una entrada y una salida que conectan con un camino secundario. Ese camino está a unos 5 kilómetros de la carretera principal que lleva a la autopista. Alrededor de la propiedad solo hay bosque. No existen casas, negocios ni ninguna señal de civilización en kilómetros a la redonda. Debido a mi antigüedad, puedo elegir los turnos que quiero trabajar. Normalmente prefiero las mañanas o las tardes y tener libres los fines de semana. Pero después de unos meses en este nuevo contrato, comenzamos a tener problemas para mantener personal en los turnos nocturnos. Durante el día trabajaban 3 guardias, en las noches entre semana trabajaban 2. Sin embargo, durante las noches de fin de semana solo había un guardia. Debo mencionar que todos los guardias estaban armados. Como seguíamos perdiendo personal nocturno, especialmente los fines de semana, mi supervisor me pidió que cubriera algunos turnos extra hasta que contrataran más gente. Pude haber dicho que no. Y viendo lo que ocurrió después, debí haberlo hecho. Pero en ese momento necesitaba el dinero extra, porque estaba a punto de mudarme a un nuevo apartamento. Así que acepté. Las primeras semanas fueron normales, nada extraño, nada fuera de lo común, pero todo cambió durante el tercer fin de semana. Era sábado por la noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Afuera se desarrollaba una tormenta eléctrica terrible. Yo estaba sentado en la sala de control de cámaras, ubicada en el último piso. Desde allí podía verse la parte trasera del estacionamiento a través de una ventana. La sala tenía 3 grandes monitores que mostraban todas las cámaras de seguridad del edificio y las pocas cámaras exteriores. Como siempre, estaba viendo películas descargadas en mi teléfono mientras jugaba con mi vieja Game Boy. Después de estar sentado mucho tiempo, me levanté para estirar las piernas. Empezaba a sentir sueño y pensé en ir por una bebida energética a una máquina expendedora cercana. Antes de salir, me acerqué a la ventana y observé la tormenta. El viento azotaba con fuerza, la lluvia caía en cortinas, todo tipo de objetos eran arrastrados por el estacionamiento. Justo cuando estaba a punto de alejarme, un relámpago iluminó el bosque más allá de la cerca. Y entonces lo vi. Una figura. Algo se movió rápidamente de un árbol a otro. Se encontraba bastante lejos, quizás unos 6 metros entre ambos árboles. Me quedé inmóvil observando. Esperé otro relámpago. Unos segundos después, el cielo volvió a iluminarse. Pero esta vez no había nada. Pensé que quizá estaba cansado y que mis ojos me habían jugado una mala pasada. Decidí ir por la bebida energética. La bebí de inmediato esperando que me despertara. Cuando regresé a la sala de control, noté algo extraño. Una de las cámaras había dejado de funcionar. Era precisamente la cámara que vigilaba la parte trasera del estacionamiento. Miré por la ventana. La cámara colgaba balanceándose violentamente, sostenida apenas por sus cables. Supuse que la tormenta la había arrancado de su soporte. Registré el incidente en mi reporte y volví a sentarme. Pasaron unos minutos. Entonces escuché una alarma. Era el sonido que emitía el sistema cuando alguien accedía a una zona restringida mediante un teclado de seguridad. Abrí la pantalla correspondiente. El acceso provenía de la puerta trasera del edificio, la misma que daba al estacionamiento. Un escalofrío recorrió mi espalda. Primero la figura, luego la cámara destruida. Y ahora alguien había entrado al edificio.
Lo peor era que el sistema mostraba una luz verde. La persona tenía el código correcto. No podía ser un empleado. No podía ser otro guardia. Si hubiera alguien autorizado, yo le habría sabido. Tomé el teléfono para llamar a la policía. No funcionaba. Intenté usar mi celular. Sin señal. Maldita tormenta. Decidí salir al pasillo para buscar cobertura. Caminé hacia las escaleras de servicio mientras observaba la pantalla del teléfono. Entonces ocurrió. Toda la energía del edificio se apagó. Quedé rodeado por la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia las escaleras. Mi plan era bajar hasta el vestíbulo principal, salir del edificio y llegar a mi camioneta. Abrí la puerta de las escaleras. Todo estaba completamente oscuro. Avancé despacio, aprovechando la oscuridad. Pensé que quien había cortado la electricidad debía estar cerca de la sala de generadores, ubicada en el sótano. Y eso significaba que probablemente se encontraba cerca de las escaleras. Había bajado hasta el 4.º piso cuando escuché una puerta abrirse más abajo. Me quedé congelado. En ese momento recordé que estaba armado. Pero también comprendí algo. Aunque había recibido entrenamiento, no estaba preparado para dispararle a alguien. No quería que aquello terminara así. Mientras intentaba pensar qué hacer, escuché pasos pesados, subiendo lentamente las escaleras. Tuve una idea, me di la vuelta y corrí hacia arriba, hasta el 6.º piso. Allí había una escalera metálica que conducía al techo. Mi plan era esconderme en la oscuridad cerca de la trampilla de acceso. Comencé a subir. Pero entonces ocurrió un desastre. Mi pistola golpeó accidentalmente la barandilla metálica. ¡Clang! El ruido resonó por toda la escalera. Me quedé inmóvil. Los pasos también se detuvieron. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Y luego escuché algo peor. La persona empezó a correr hacia mí. Corrí tan rápido como pude. Sentía que mi vida dependía de ello. Cuando llegué arriba, improvisé una distracción. Abrí violentamente una puerta del pasillo y la dejé cerrarse sola con un fuerte golpe. Luego corrí hacia la escalera del techo. La idea era hacerle creer que había escapado por el pasillo. Funcionó. El hombre abrió la puerta y corrió hacia el corredor sin mirar en mi dirección. Era mi oportunidad. Salté desde la escalera metálica y aterricé con fuerza. Inmediatamente corrí hacia abajo. El hombre escuchó el ruido. Volvió a las escaleras. Y comenzó a perseguirme. Los dos bajábamos a toda velocidad. Yo apenas conseguía mantener una planta de ventaja. Cuando llegué al vestíbulo, ocurrió algo inesperado. Escuché un fuerte golpe detrás de mí, seguido de un grito de dolor. Creo que el hombre tropezó y cayó por las escaleras. No me detuve para comprobarlo. Salí disparado hacia la entrada principal. Abrí la puerta. Corrí bajo la lluvia. Mi camioneta estaba cerca. Activé el encendido remoto mientras corría. Salté al interior, metí la marcha, y entonces lo vi. Un hombre vestido completamente de negro, con el rostro cubierto por una máscara y una capucha. Salía corriendo del edificio directamente hacia mí. Apreté el acelerador hasta el fondo. Los neumáticos chirriaron. Abandoné el estacionamiento a toda velocidad. No recuperé señal telefónica hasta acercarme a la carretera principal. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron unos 15 minutos después. Regresamos juntos al edificio. Les conté todo. Se registró cada rincón del lugar. No encontraron a nadie, pero al revisar las escaleras descubrieron algo aterrador. Durante su caída, el intruso había dejado caer un objeto. Era una pistola semiautomática completamente cargada, sin registro. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué aquel hombre irrumpió en ese edificio. No había nada especialmente valioso allí, solo era una propiedad gubernamental. Sea cual fuera su intención, todavía agradezco haber tenido suerte aquella noche, porque estoy convencido de que, de no haber escapado cuando lo hice, esta historia habría terminado de una forma muy diferente. Historia 2. El hombre del estacionamiento. Durante un tiempo, trabajé como guardia de seguridad nocturno en un edificio corporativo de tamaño mediano en Nueva Jersey. La mayoría de las noches eran aburridas.
tranquilas y sin incidentes. Por eso, lo que ocurrió aquella noche se quedó grabado en mi memoria para siempre. Era alrededor de la medianoche. Los últimos empleados ya se habían ido. El vestíbulo estaba completamente vacío. Solo estaba yo acompañado por el brillo de los monitores de seguridad. Mi trabajo era sencillo: vigilar las cámaras, realizar algunas rondas de inspección, registrar cualquier incidente, estar atento a cualquier cosa inusual. Mientras observaba las pantallas, revisaba los elevadores, los pasillos y el estacionamiento subterráneo. Entonces vi algo extraño. En una de las cámaras del estacionamiento apareció una figura moviéndose entre los automóviles. Eso llamó inmediatamente mi atención. A esa hora el estacionamiento debía estar completamente vacío. Solo algunas personas tenían acceso las 24 horas, y yo sabía perfectamente que ninguna de ellas debía estar allí. Al principio pensé que podía ser un técnico de informática trabajando tarde o algún miembro del personal de limpieza. Pero algo no encajaba. El hombre llevaba un abrigo oscuro demasiado grande. No parecía dirigirse hacia ningún automóvil. No caminaba hacia ninguna salida. Simplemente avanzaba lentamente entre los vehículos, como si estuviera inspeccionando el lugar. Algo en su forma de moverse me puso los pelos de punta. Llamé a mi supervisor, le expliqué lo que estaba viendo. Me dijo que permaneciera en mi puesto y siguiera observando las cámaras. Pero mi instinto me decía que debía comprobarlo personalmente. Tomé mi linterna y bajé al estacionamiento. El viaje en elevador pareció eterno. Cuando las puertas se abrieron, iluminé el lugar con la linterna. No había nadie. El silencio era absoluto. Llamé en voz alta: «Seguridad, ¿hay alguien aquí?». Solo escuché el eco de mi propia voz. Revisé cada rincón, entre cada automóvil, detrás de cada columna. Nada. Volví al vestíbulo sintiéndome algo ridículo. Pensé que quizá había sido un fallo de la cámara. Pero apenas me senté frente a los monitores, el miedo regresó. La figura seguía allí, exactamente en el mismo lugar. Mi estómago se hundió. Yo acababa de revisar esa zona. No había forma de que hubiera regresado sin que yo lo notara. Eso significaba una de dos cosas: o me estaba observando o me estaba esperando. Volví a llamar al supervisor. Me pidió que continuara observando. Durante los siguientes 20 minutos vi cómo el hombre caminaba lentamente hacia una escalera que conducía a los pisos superiores. Miraba constantemente por encima de su hombro, como si estuviera vigilando algo o a alguien. Finalmente desapareció de la cámara. Inmediatamente revisé todas las demás: pasillos, elevadores, azotea. Nada. Era como si se hubiera evaporado. Permanecí en mi escritorio, con el corazón acelerado. De repente escuché el sonido del elevador llegando al vestíbulo. Las puertas se abrieron. No había nadie dentro, pero algo llamó mi atención. Sobre el piso brillante había huellas húmedas, huella tras huella, pies descalzos. Me quedé congelado. Afuera hacía un frío terrible. ¿Quién caminaría descalzo por un edificio vacío en plena noche? Y peor aún, si las huellas estaban allí, significaba que la persona estaba dentro del edificio. Pedí apoyo a una patrulla externa. Mientras llegaban, decidí inspeccionar los pisos superiores. Tomé el elevador hasta el 5º piso. Avancé lentamente por el pasillo, linterna en mano. Cada crujido del edificio me hacía sobresaltarme. Entonces vi una puerta entreabierta. Eso era imposible. Todas debían estar cerradas con llave. Entré cuidadosamente. La oficina estaba vacía. Solo había una computadora en modo suspensión y una silla perfectamente acomodada. Nada más. Salí nuevamente al pasillo, y entonces ocurrió. Escuché pasos. No eran los míos. Eran pesados, mojados, irregulares, y venían detrás de mí. Mi corazón se disparó. Giré rápidamente la linterna. Durante un instante vi una figura al final del pasillo. El mismo abrigo oscuro. No corría, pero caminaba rápido, como si supiera exactamente dónde estaba. En ese momento comprendí algo aterrador. Me había estado siguiendo todo el tiempo, escondiéndose justo fuera de mi vista. Corrí hacia las escaleras. Los pasos comenzaron a seguirme, cada vez más cerca.
más rápidos, más fuertes. No sabía quién era. No sabía cómo había entrado. No sabía qué quería. Solo sabía que necesitaba escapar. Me lancé dentro de la escalera de emergencia y cerré la puerta violentamente. Los pasos continuaron unos segundos. Y después, silencio absoluto. Cuando finalmente llegó la patrulla de apoyo, yo estaba temblando. Registramos todo el edificio, piso por piso, habitación por habitación. No encontramos a nadie. Ni una sola persona, ni una sola pista. Lo peor vino después. Al revisar las grabaciones de seguridad descubrimos que el segmento donde aparecía el hombre había sido dañado o sobrescrito. Las imágenes simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Renuncié a ese trabajo un mes después, parte por el miedo, parte porque nunca volví a sentirme seguro caminando solo por esos pasillos. Incluso hoy, años después, sigo mirando por encima de mi hombro cuando estoy en estacionamientos o edificios vacíos. Porque aunque sé que aquello no fue algo sobrenatural, la verdad me resulta mucho más inquietante, que era una persona real, alguien que estuvo dentro del edificio. Alguien que me observó, alguien que me siguió, y jamás descubrí quién era ni qué quería de mí. Historia 3. La clínica vacía. Esto ocurrió hace apenas unos días. De hecho, fue mi primera noche de entrenamiento como guardia de seguridad móvil. Antes de contar lo sucedido, debo explicar que un guardia de seguridad móvil es alguien que patrulla diferentes propiedades en un vehículo y acude a los lugares donde los clientes necesitan vigilancia. En mi caso, trabajábamos en el área metropolitana de Toronto. Aquella noche debíamos realizar una inspección rutinaria en una clínica médica y farmacia ubicada en Mississauga. Era mi primera noche como aprendiz. Mi supervisor era una persona agradable que me estaba enseñando cómo realizar patrullas, redactar informes y responder a diferentes emergencias. Normalmente, cuando se activa una alarma, el centro de despacho nos informa por radio y nos envía al lugar. Pero aquella noche no había ninguna alarma. Simplemente íbamos a realizar una inspección de rutina. Llegamos alrededor de la 1:15 de la madrugada. Pensábamos que sería una visita completamente normal. Nos equivocábamos. Apenas bajamos del vehículo, notamos algo extraño, muy extraño. La entrada al estacionamiento subterráneo estaba abierta y la puerta principal del edificio había sido forzada. Mi supervisor se quedó mirando la escena. ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible esto? Si alguien hubiera entrado, la alarma debería estar sonando. Yo no sabía qué pensar. Era la primera vez que visitaba ese lugar, y según mi supervisor, la clínica era un contrato nuevo para nuestra empresa. Entramos al edificio con cautela. Fue entonces cuando mi supervisor señaló algo. Mira el elevador. Observé el panel. El ascensor se estaba moviendo. Subía y bajaba entre diferentes pisos. Planta baja, segundo piso, tercer piso, luego se detuvo en el cuarto piso. El último nivel del edificio. Miré a mi supervisor. ¿Crees que haya alguien aquí? Él asintió inmediatamente y sacó su bastón. En ese instante sentí un nudo en el estómago. Mi respiración se aceleró. La adrenalina comenzó a recorrer todo mi cuerpo. Por primera vez pensé seriamente que odiaba ese trabajo. Decidimos tomar el elevador. Subimos directamente al cuarto piso. Mientras ascendíamos, mi mente imaginaba todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si alguien nos esperaba? ¿Y si estaba armado? ¿Y si nos atacaba apenas se abrieran las puertas? Cada segundo parecía eterno. Finalmente el elevador llegó. Las puertas se abrieron. No había nadie, pero el lugar estaba completamente oscuro. Encendimos las luces y comenzamos a revisar habitación por habitación. Mientras inspeccionábamos el piso, mi supervisor me dijo, «Quédate cerca de mí». Incluso él se veía incómodo, y eso me preocupó aún más. Revisamos todas las oficinas, todos los cuartos, todos los pasillos. No encontramos absolutamente nada. Entonces ocurrió. Escuchamos pasos, pasos que bajaban por la escalera de emergencia. Nos dirigimos hacia la puerta de las escaleras. Estábamos a punto de abrirla y perseguir a quien fuera que estuviera allí, pero de repente, los pasos se detuvieron.
Todo quedó en silencio. Solo podíamos escuchar nuestra respiración. Mi supervisor tomó la radio. Lo que dijo a continuación todavía resuena en mi cabeza. Despacho, necesitamos apoyo inmediato. Adelante. Hay alguien dentro del edificio con nosotros. Está escondido abajo, posiblemente armado y esperando que bajemos para emboscarnos. La respuesta fue inmediata. Nos ordenaron permanecer donde estábamos y esperar refuerzos, sin intentar localizar al sospechoso. Mi supervisor comenzó a ponerse nervioso, y eso empeoró todo. Él debía ser quien dirigiera la situación, pero podía ver claramente que estaba tan asustado como yo. Intenté tranquilizarlo. No te preocupes, seguro que el apoyo llegará pronto. Pero la realidad era aterradora. No podíamos simplemente salir corriendo. Si el intruso estaba en la planta baja, podía estar escondido en cualquier lugar, y si escuchaba el elevador moverse, podría interceptarnos fácilmente. La sensación de estar atrapados era horrible. 15 minutos después, escuchamos una puerta abrirse. Una voz resonó en el edificio. Seguridad. Era nuestro supervisor principal. Mi supervisor respondió por radio. Estamos arriba. Tenga cuidado. Hay alguien abajo. Poco después, se reunió con nosotros, y juntos comenzamos una búsqueda completa. Revisamos el edificio entero, piso por piso, habitación por habitación, baño por baño. No encontramos a nadie. Nada. Cuando inspeccionábamos el tercer piso, escuchamos algo. La puerta principal. Alguien acababa de abrirla. Luego escuchamos pasos corriendo hacia el exterior. Corrimos lo más rápido posible, pero cuando llegamos a la planta baja ya era demasiado tarde. La persona había desaparecido. Mi supervisor y yo quedamos completamente desconcertados. Habíamos registrado cada rincón del edificio. Sin embargo, nunca vimos al intruso. Jamás descubrimos dónde se escondió, ni cómo logró evitar que lo encontráramos. Quizá era alguien extremadamente hábil ocultándose, o quizá conocía el edificio mejor que nosotros. Pero una parte de mí todavía se pregunta si había algo más, algo que no puedo explicar. Hasta hoy, aquella sigue siendo la experiencia más aterradora de toda mi vida. Y lo peor es que el siguiente fin de semana debía volver a visitar esa misma clínica, esta vez completamente solo. Nunca descubrí quién estaba dentro del edificio aquella noche, y sinceramente, no estoy seguro de querer saberlo.